En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Laura, vos has estado acá muchas veces, escribiste sobre Cristina, sobre la Cámpora, sobre Macri. ¿Cómo imaginás la relación, de ahora en más, digamos, la relación entre Fernández, entre Alberto y Cristina? Mira, hoy justo lo comentábamos en la radio. Yo lo conozco hace muchos años, Alberto Fernández, hace 20 años. Lo conozco desde que se armó el grupo Calafate, donde se inicia el kirchnerismo. Es decir, en un momento, recién estaba ahí Maru Dufar hablando, él decía, hablo con muchos periodistas a lo largo de los años. Bueno, conmigo habló a lo largo de estos años. Fue, por ejemplo, yo lo entrevisté cuando hice la biografía de Cristina, Alberto Fernández, y él estaba peleado con Cristina Kirchner durante 10 años. Bueno, él habló... una época dura. De su enfrentamiento con sí, claro, sí, que era otro ser, era otra persona. Por eso yo lo que creo es que ¿sabés qué va a...? Yo creo que vamos a tener un presidente muy ambiguo como es el peronismo. Capaz de decir una cosa y otra. Por ejemplo, hoy con la teoría esta del lawfare, que yo creo que arregló con Cristina. ¿No? Alberto Fernández era un hombre que cuando estaba con Néstor Kirchner tenía enemigos dentro de ese gabinete que eran debido... Jaime López, él no tenía absolutamente ninguna duda de que ahí había una trama corrupta. Nunca la tuvo. Y durante los 10 años que estuvo peleado con Cristina, nunca la tuvo. Es decir, que hoy elabore esta teoría del lawfare, tratando de tal vez él lo que diga o lo que cree es que Cristina no era la responsable política de estos señores, ¿no? Que ellos se cortaban solos, por decirlo de algún modo, pero de lo que no tiene ninguna duda es de que esa trama de corrupción existió. Porque si no, estuvo mintiendo durante todos estos años, ¿no? Que de esto hablábamos durante estos años. Bueno, él insiste con el tema de que Cristina fue una perseguida política por parte de la justicia. Esto es algo que él construyó ahora. Por eso te digo, me parece un hombre muy inteligente, un muy hábil declarante. Creo que va a ser un presidente ambiguo en este sentido, ¿no? Él le da entrevistas a periodistas muy críticos, pero a la vez también se le salta la cadena bastante a menudo. Cuando él era jefe de gabinete también tenía una relación confrontativa con el periodismo, de llamar a los medios, de llamar a los editores, digamos, es un hombre con dos velocidades, te diría, con muchos claroscuros. Decime, Laura, vos que escribiste... Digo, por ejemplo, no salió a repudiar los dichos de Moyano, ¿no? Cuando Moyano dice que los periodistas que lo investigaron, que lo están investigando por lavado de dinero, por asociación ilícita, la justicia, la van a pasar mal. Yo entiendo que él como presidente electo debería pronunciarse frente a eso. Debería decir algo, porque es grave, es su aliado, ¿no? Moyano. Decime, vos pensás, hablemos de que Alberto Fernández desde el gobierno va a impulsar una revisión del accionar periodístico o va a dejar hacer. No, yo creo que él va a dejar hacer, pero que hay grupos que realmente, algunos son marginales y otros no tanto. A mí la verdad me sorprendió mucho Rafael Bielsa ayer cuando salió poniendo una frase de desafortunada, ¿no? Que es cierto, desaparecido. Sobre todo él, ¿no? Que estuvo preso durante la dictadura, que fue un perseguido político y que es un hombre, yo lo tenía como un hombre muy sensato. Un hombre muy sensato y crítico sanamente del cristinismo. Ha sido un crítico del cristinismo. Yo no creo que Alberto Fernández haga una CONADEP del periodismo, no creo eso. Sí, él dijo que no cree. No creo eso, pero es un hombre que cuando no le gusta una nota discute y llama y confronta y no le gusta, mira, no le gusta si vos observás cuando él se pone muy nervioso y se pone agresivo. El otro día se puso agresivo con Santiago Fioriti, por ejemplo, cuando le preguntás por Cristina y cuando le preguntás si va a emitir, si él va a emitir, cómo va a resolver, pues no hay, cómo va a ser populismo sin plata, ¿no?
Igual te digo una cosa, Laura, yo que he vivido como periodista todos los gobiernos de Alfonsín hasta ahora, todos han sido mayormente cabrones con el periodismo. Sí. Alfonsín era tremendo. Menem, viste, se ponía una piel de oveja, pero era también muy duro con el peronismo. De la Rúa ni que hablar, cuanto más lejos, mejor. Duhalde se enojaba bastante también, ni que hablar de Néstor, y peor todavía Cristina. Sí, hay grados, ¿no? Por eso digo, yo, no, por lo menos el Alberto Fernández que yo conocí, no lo imagino haciendo una persecución al periodismo de la forma en que sucedió durante la época de Cristina Kirchner. Yo me acuerdo que la primera vez que vine acá a Dos Voces, yo había publicado La Cámpora, y ese libro había sido prohibido por La Cámpora, y yo tuve que presentar ese libro en la Feria del Libro con custodia, que me llevaban de un lado para el otro, ¿no? Yo eso no lo imagino para nada en una presidencia de Fernández. Decime, me quiero meter en el tema de La Cámpora con tu experiencia. Sí. Primero preguntarte por Guado de Pedro, porque al comienzo pareció ser un delegado de Cristina con Alberto Fernández. Y ahora da la impresión como que, bueno, él lo aprecia mucho, lo valora, pero que tomó cuerpo político Guado de Pedro porque a los gobernadores dicen... Preferimos dialogar con él que con otros integrantes de La Cámpora y los intendentes también. Sí, claro. ¿Quién es Guado de Pedro? Porque evolucionaron de modo diferente, ¿no? Una cosa es Guado de Pedro, otra cosa es el Cuervo Larroque y otra cosa es Kicillof. Sí. Guado de Pedro entendió la lógica del poder y se adaptó mucho más fácilmente que los otros. Es el hijo predilecto de Cristina Kirchner junto con Kicillof. Son dos perfiles diferentes. ¿Pero puede tener vuelo propio Guado de Pedro sin Cristina y sin Máximo? ¿O no sé cuál es la relación con Máximo? A mí me da la sensación que es un buen operador político y que ha aprendido la lógica del poder, ¿no? Y que también ha crecido, han pasado 10 años, ¿no? Hoy es un hombre, antes era un muchacho más joven, hoy es un hombre que ha comprendido y que por eso es que Alberto Fernández también lo toma, porque tiene que tomar algo de Cristina. Si vos ves el gabinete que él está imaginando, no es un gabinete cristinista. Ni los nombres que circulan del gabinete, ni tampoco el equipo de transición. Vos fíjate, Vilma Ibarra, por ejemplo, su ex mujer. Vilma Ibarra es una mujer que ha escrito un libro sobre Cristina que es sumamente crítico. Gustavo Vélez no es... También ha tenido momentos muy críticos con el cristinismo, con el kirchnerismo. Entonces, si vos ves los movimientos que él hace, por eso te digo de la ambigüedad, ¿no? Hace concesiones para un lado, concesiones para el otro. Creo que lo del lawfare es una concesión a Cristina, que él no cree eso, o por lo menos no lo creía. No lo creía, te estoy hablando del año pasado, ¿no? Sí. Es decir, a ver, no lo creía. Él sabe perfectamente que existió corrupción en el gobierno de Cristina. Sí. Más allá del grado de responsabilidad que él le atribuye a ella o no. Sí. Decime, Laura, ¿y cómo ves la sociedad entre La Cámpora y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Más que eso, a mí te digo lo que me resulta más enigmático. La sociedad entre Axel Kicillof y los peronistas, los intendentes peronistas que no tienen nada que ver con Axel Kicillof. Bueno, esa es otra pregunta, palo, porque a ver, esos intendentes están buscando el apoyo de Alberto, el paraguas de Alberto Fernández, pero digamos, vos lo tenés a Kicillof, que va a ser el gobernador, que va a armar su gabinete, y tenés La Cámpora, que a pesar de que no le fue bien en las elecciones, en algunos municipios que querían ganar, como que se ha parado en la provincia de Buenos Aires y te dicen, este es nuestro futuro, la provincia de Buenos Aires. Por eso te preguntaba cómo veías la relación. Sí, yo creo que ahí va a haber disputa de poder. Ya la hay. Si vos ves el día que ganaron las elecciones, Axel Kicillof, el discurso de Axel Kicillof no tenía nada que ver con el de Alberto Fernández, que buscó moderación. A Alberto Fernández no le gustó el discurso de Kicillof, nunca lo va a decir. Pero mira, esto me lo contó él mismo, cuando él se reconcilia con Cristina Kirchner, se encuentran en el Instituto Patria. Cristina le dice, yo quiero que vos lo conozcas a Axel Kicillof. Entonces él le dice, no, Cristina, por favor, para preservar nuestra relación te pido, yo no lo quiero conocer. No, pero quiero que vayan a comer, quiero que se conozcan. Y bueno, finalmente se conocen y creo que ahí también el odio a Macri, ¿no? La mala relación personal, el encono personal con Macri y el deseo de volver al poder también hizo su trabajo. Sorprende por eso, ¿no? Esto que contás vos, por las declaraciones que él hizo últimamente, ¿no? Ah, sí, claro, sí. No, él de Kicillof podía pensar lo que puede pensar, no sé, un votante de Cambiemos, de Kicillof. Después, bueno, se fue adaptando y creo que sin duda, si vos ves, además, va a haber puja de poder, va a haber, lo ha habido, ¿no? Si uno ve los detalles, cuando él dice yo voy a gobernar con los gobernadores peronistas, ¿qué está diciendo? Bueno, esta va a ser mi fuerza de sustentación.
frente a la cámpora. Y lo que vos decías, y los intendentes que le dicen no nos dejes afuera a nosotros, que queremos estar en esa alianza, también por la cámpora. Sí, por supuesto. Igual yo no lo ubicaría a Kicillof él no es camporista. No, por eso él lo aclaró siempre. Él no es camporista, podría haber sido, pero no lo es. Yo lo ubico en el populismo de izquierda, ¿no? Que es distinto de lo que declama Alberto Fernández, que ahora se dice un liberal de izquierda. Son dos universos ideológicos diferentes. Pero va a ser interesante, ¿no? Cómo va a funcionar el tándem Cristina, Kicillof, Alberto Fernández. ¿Qué va a pasar ahí? Ahora se lo vamos a preguntar a los analistas políticos que están... ¿Qué va a pasar con el tándem Cristina, Cámpora, Kicillof, Alberto Fernández? Se preguntaba Laura Di Marco ayer en A Dos Voces. Los mercados y el mundo económico en general tratan de responder a una pregunta que se viene generalizando a partir del resultado de las PASO en agosto y que parece acentuada desde la confirmación de Alberto Fernández como ganador en primera vuelta el pasado 27 de octubre. Básicamente lo que necesitan saber es si el presidente electo y su heterogénea coalición política estará en condiciones de evitar una catástrofe económica aún mayor a la que se instaló en el final de la administración Macri. Dicho sin eufemismos, evitar una nueva experiencia dramática de hiperinflación en la Argentina, o la salvajada que se cometió en el 2002 cuando se especificaron los depósitos en dólares de los ahorristas. Obviamente sería definitivamente caer otra vez al precipicio, repetir innecesariamente los graves errores que la Argentina cometió a fin de la década del 80 y tras el estallido de la convertibilidad, con las gravísimas consecuencias sociales que ese escenario significó. De modo que la primera obligación y tarea del nuevo elenco de gobierno será esa, evitar una catástrofe de esa magnitud. ¿Podrá lograrlo? Bueno, esto está opinado. Opiniones de consultores, economistas, bancos de inversión y demás gurúes de la economía están divididas entre los muy y los menos pesimistas. De todas formas, no hay muchos optimistas. Por ahora, dada la complicadísima herencia que recibe quien se sentará en el sillón de Rivadavia a partir del 10 de diciembre. Los pesimistas opinan que así como a Macri le estalló parte de la bomba que le había dejado Cristina a fin del 2015, ahora esa misma situación le toca a Fernández, con el riesgo de que debilitado, si no logra estabilizar la economía, abra las puertas al regreso de la radicalización de Cristina. En tanto, los menos pesimistas opinan que el nuevo presidente electo tiene las condiciones para evitar una catástrofe, incluso recomponer cierta confianza a medida que se vayan acercando a un acuerdo con los acreedores. Sin embargo, el tema de la deuda es crucial. Si la Argentina ingresa a una batalla contra el fondo y los bonistas al estilo de la renegociación liderada por Néstor Kirchner después del default de Fernando de la Rúa Rodríguez a Eduardo Duhalde, que mantuvo al país en cesación de pagos casi por 5 años, se reducen las chances de estabilizar la inflación y la corrida contra el peso. Sin crédito en dólares y sin crédito en pesos, el riesgo de la superemisión va a estar muy presente. Distinto podría ser si la Argentina, con el nuevo gobierno, logra renegociar la deuda con los privados que aceptan más plazo y quita de intereses, lo cual seguramente sería respaldado por el fondo, con una prórroga de los vencimientos desde el 2021 y 2022. Todo ello se sabrá en los próximos meses. Por lo pronto, a fin de enero vence un bono de la provincia de Buenos Aires por unos 230 millones de dólares. ¿Lo pagará Axel o mandará a la provincia al default? También hacia fines de abril y principios de mayo la Argentina tiene vencimientos por 7.000 millones de dólares de bonos con ley extranjera que no se pueden defaultear. Esa parecería ser la fecha límite para lograr un acuerdo con el fondo que financie esos compromisos, lo que permitiría saber si la Argentina se encamina a un acuerdo amigable con los acreedores o si se viene otra vez la guerra financiera contra el neoliberalismo, otra vez no solo retórica, sino ya práctica. Probablemente la verdad, como en tantos órdenes de la vida, esté en el medio. Ni Alberto Fernández se va a arriesgar a una emisión de pesos alocada y sin respaldo, ni la negociación de la deuda va a ser tan amigable como se dice, aunque sin necesidad de quedar 5 años en cesación de pagos, lo que nos pasó entre el 2002 y el 2007. Hay dos elementos alentadores en medio del disgusto económico de la hora. De izquierda a derecha, de Artana a Feletti, todos los economistas alertan y son conscientes de que en momentos en que está cayendo la demanda de dinero con una inflación anualizada del 60%, sería una locura alargarse a emitir pesos en forma descontrolada. El otro acuerdo sustancial
es que los depósitos en dólares de la gente son sagrados. Se mostró que estaban los dólares en los bancos para los miles y miles que fueron a retirarlos. Se puso el cepo justamente para resguardar esos dólares y efectivamente los bancos solo prestaron los dólares de la gente a quienes los podían devolver porque vendían en dólares, cosa que efectivamente ocurrió. Es un buen principio. Están dadas las condiciones para evitar una catástrofe. Ayudaría mucho despejar la incertidumbre de la deuda, ya que cuanto más lejos se vislumbra el default, más se podrá aplicar el plan Fernández. No el de Alberto, sino el de Roberto, líder del gremio de choferes de micros y colectivos que sintetizó como nadie la penosa historia económica de la Argentina. Cepo, emisión, devaluación. Se olvidó de lo que podría venir después, si no hay inversión, que es inflación, hiperinflación y más pobreza. Bueno, así empezamos estas proyecciones de hoy, proyecciones de 7 de noviembre de 2019. Los temas más importantes del día: Alberto Fernández vuelve a la Argentina. ¿Cómo será el futuro gabinete? La condena al pediatra ruso, más protestas en Chile y la atención de Tevez. Jueves, con buen tiempo en todo el país, mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. La máxima pronosticada hoy es de 30 grados. Atención con el tránsito porteño porque va a haber una protesta de taxistas de 10 a 12 en numerosos cruces de la ciudad. Bueno, las principales noticias para arrancar el día le pedimos a nuestro operador de lujo, Javier Martínez, a quien le damos los buenos días, que nos presente los títulos. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Alberto Fernández terminó su gira por México y vuelve a la Argentina. Antes de emprender el regreso, el presidente electo se reunió con el principal asesor de Donald Trump para América Latina. Hablaron del fondo, hablaron de la deuda. También adelantó que revisará los últimos nombramientos realizados por Mauricio Macri. Regreso, fusiones y desdoblamientos. ¿Qué gabinete diseña Alberto Fernández? El equipo del presidente electo diseña un organigrama con nuevos ministerios para su gestión. Piensa en un ministerio de economía fuerte. O sea, vuelve la idea que no existe en Argentina desde la época, diría, de la Baña, prácticamente, que tuvimos después ministerios de economía prácticamente lavados. Bueno, vuelve un ministerio de economía fuerte en el organigrama que está diseñando Fernández. Macri sigue mandando señales sobre su continuidad política. A pesar de la derrota en las elecciones presidenciales, el mandatario volvió a mostrarse como la figura de la futura oposición. Con una presencia sólida en el Congreso, vamos a seguir defendiendo la democracia. ¿Dónde lo dijo? Ayer en el 150 aniversario del diario La Nación. Condenaron al pediatra del Garrahan, acusado de pornografía infantil. Ricardo Russo recibió una pena de 10 años de prisión por producir y distribuir pornografía infantil. Además fue inhabilitado a perpetuidad para ejercer la medicina. Le habían encontrado 999 archivos de abusos y explotación sexual. Lo que dijo Cook fue lamentable, dijo el CEO de Flybondi. Sebastián Pereira le pidió personalmente su renuncia al directorio de la línea low cost. El suizo había dicho que el peronismo es un cáncer. Bueno, la situación en Chile: estallido social, barricada, fogatas en un barrio de Santiago, símbolo del progreso económico. Por las redes sociales, distintas organizaciones sociales convocaron a manifestantes frente al shopping Costanera Center, un ícono de la capital chilena en la comuna de Providencia, en donde hay choques con carabineros. Carlitos Tevez lesionado y en duda en Boca. El delantero sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y podría repetirse su parate para el resto del torneo. Su contrato vence el 31 de diciembre y su continuidad en Boca depende de las elecciones presidenciales en el club. Lógicamente, un tema complicado el tema este de Tevez, porque si nos ponemos a ver, prácticamente ya todo el mundo estaba dado como que Tevez seguía jugando hasta fin de año. Bueno, parece que ese gol que metió el domingo contra Arsenal puede significar el último partido de Carlos Tevez. Bueno, Alberto Fernández anunció que va a revisar los últimos nombramientos de Mauricio Macri. En las últimas horas de su gira por México, Alberto dejó en claro 3 definiciones de cara a su futuro gobierno: sobre la negociación con el fondo y la reestructuración de la deuda, la revisión de los cargos que entraron por la ventana y su visión sobre la CONADEP del periodismo. Dijo al respecto: el problema
son los que usaron al periodismo para operaciones, no los periodistas. Dijo, es difícil hablar de quita porque el fondo lo prohíbe. Sí creo que el fondo tiene que asumir la responsabilidad que tuvo, que revise lo que hizo y que en esa revisión ayude a pagar porque nuestra decisión está. No queremos incumplir. Diálogo de Fernández con TN y agregó, Macri ya incumplió al decir que ya defoltearon la deuda en referencia al reperfilamiento. Añadió, el fondo tiene que entender lo que ha pasado y asumir la responsabilidad. No se trata de conseguir una quita, sino de lograr que nos den la posibilidad de ponernos de pie y juntar los dólares necesarios para poder pagar. En otro tramo, anunció que va a revisar los últimos nombramientos de Macri, los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldo, la efectivización de un montón de empleados que hicieron entrar por la ventana. Si es gente de carrera, no tiene que dudar que se va a quedar, porque si algo se respeta es la carrera administrativa, y especificó que va a revisar todos aquellos que entraron por la ventana. Los que llevan años trabajando en la administración, que se queden tranquilos, porque no son ellos el problema. Con respecto al periodismo, dijo, cada uno tiene derecho a escribir lo que le plazca y hacerse responsable de lo que escribe. Creo que podríamos hacer un periodismo mejor, no me gusta poner todo en la misma bolsa. Y concluyó, el problema no son los periodistas, sino son los que hacen operaciones. Por eso no es la mayoría del periodismo. El problema no son los periodistas, sino son los que hacen las operaciones. Pero eso, sintetizó, no es la mayoría del periodismo. Bueno, qué tema polémico, ¿no? Todo este tema que se ha dado con respecto a la CONADEP del periodismo, lo que opina uno, lo que opina otro. Ayer lo hablábamos acá con Hugo Grimaldi, cuando hablábamos de lo que dijo Moyano, después de lo que dijo Bielsa. Bielsa después en parte se desmintió y dijo que eso lo habían sacado de contexto. Bueno, para ver un poquito la historia de Alberto Fernández, que un periodista, Franco Linder, que ayer estuvo en A Dos Voces, lo entrevistó Edgardo Alfano y nos cuenta un poco más de toda la carrera política para conocerlo un poco más al futuro presidente electo de los argentinos. Dale. Bueno, y seguimos en A Dos Voces. Estamos con Franco Linder, que es colega, es periodista, es escritor, autor de Fernández Fernández, esta sociedad que llega ahora al poder. Y vamos a hablar un poco, pero antes de hablar de del pasado de Alberto Fernández, cómo llega a esto, ¿qué opina de toda esta polémica? Recién lo habló Alberto Fernández con Maru Dufat, de la CONADEP del periodismo. Yo creo que instalándolo de una manera peligrosa, ¿no? Muchos son cuatro de copas los que están hablando del tema, pero son cada vez más. Alberto Fernández ha dicho que le parece un disparate. Hoy lo he visto en una posición un poco ya más intermedia, diciendo que el periodismo no hace falta que tenga una CONADEP, pero hay periodistas y periodistas. Ya está haciendo distinciones, ¿no? ¿Vos ves que se viene una revisión del periodismo con el gobierno de Fernández Fernández? Yo eso creo que va a depender de cuál de los dos criterios se imponga. Si fuera por el cristinismo, el camporismo duro, sin duda, sí, sin duda. Decime, Franco, en lo que vos investigaste y escribiste, ¿quién es Alberto Fernández? ¿Por qué llega a ser presidente? Alberto Fernández es un tipo que empezó como hacedor de presidentes. Es el que hizo presidente a Néstor Kirchner en el 2003 porque le consiguió el apoyo vital de Duhalde. Alberto Fernández venía de ser un operador de Duhalde y lo acerca a Kirchner. Sin ese apoyo Kirchner jamás hubiera llegado. Después, cuando se pelea con los Kirchner, cuando renuncia en el peor momento del gobierno, en el conflicto con el campo, también sigue en su rol de hacedor de presidentes y jefe de campaña de cuanto peronista se le animara a los Kirchner y a Cristina. Primero Scioli, que termina no animándose, pero que Alberto actúa como su operador. Después Sergio Massa, también con Alberto como operador principal, como jefe de campaña. Y por último con Florencio Randazzo, que si bien no sacó una gran cantidad de votos en el 2017, ese 5% de votos que sacó alcanzó para que Cristina no ganara la elección contra el macrismo. O sea, Alberto, desde que está enfrentado con el cristinismo, con Cristina, le ha hecho la vida imposible. Motivo también por el cual Cristina termina trayéndolo de vuelta, ¿no? Y designándolo finalmente como su candidato.
A ver, Franco, vos decís, es un hacedor de candidatos, de presidente. ¿Qué estaba? ¿En el momento justo, en el lugar justo? Con Kirchner fue así, estaba en el momento justo, en el lugar justo. ¿Y con él mismo también? Con él mismo. Con Alberto Fernández mismo. Él, digamos que le hizo un trabajo fino en la cabeza a Cristina, diciéndole que estaban dadas las condiciones para que ella fuera la candidata, pero había muchos peronistas que no iban a acompañar si ella lo era. Que hacía falta, decía él, encontrar un eslabón perdido, así lo llamaba, entre el kirchnerismo y el peronismo. Y ese eslabón perdido, por más que él no dijera soy yo, pero bueno, evidentemente era alguien que podía traer de vuelta a muchos peronistas. Con Alberto volvieron todos, volvieron Massa, Moyano, Randazzo, Vilma Ibarra, que había escrito un libro durísimo contra Cristina, está de vuelta como una de las jefas de la transición. Alberto es eso, y además es ante todo albertista. Alberto es alguien que estuvo con todos, estuvo con Alfonsín. ¿De dónde nace la política? Él, esto él siempre lo niega, por más que Noticias, donde yo trabajo, publicamos hasta la ficha de afiliación y fotos de esa época. Él militó en la derecha nacionalista, en el Partido Nacionalista Constitucional de Alberto Asef. Alberto Asef, que fue figura... Ahora, sí, un partido siempre fue de derecha. Sí, bueno, él dice que esa ficha de afiliación es trucha, que las fotos no existen. El propio Alberto Asef cuenta la historia y dice que Alberto era el jefe de las juventudes de ese partido nacionalista de derecha. También estuvo como auxiliar de 2 jueces del proceso militar, de los duros, de los que no daban los habeas corpus. Uno se llamaba Montoya, Ramón Montoya, estos son datos que no se conocían hasta ahora, y el otro se llamaba Mántaras. 2 jueces que con la democracia tuvieron que dejar de trabajar justamente por la actuación que habían tenido en la dictadura. Después estuvo con el alfonsinismo, con el menemismo, con el dualdismo, nacionalista y peronista al mismo tiempo. Pero eso te iba a preguntar, ¿dónde se ata él al peronismo? ¿Con Asef? No, él al mismo tiempo, aunque te parezca increíble, empieza a militar con Asef en el nacionalismo y en el PJ en la UBA, con Valdés, Argüello, los peronistas porteños. Por eso él dice que los conoce de esa época. Es que los conoce de esa época, de la UBA. Él tenía una formación que era del FON, el Frente de Orientación Nacional, algo así, que era más bien nacionalista, pero empieza a hacer política también con ellos y termina finalmente siendo funcionario de Menem en la Superintendencia de Seguros, que fue una época bastante cuestionada, donde se hablaba de coimas. De hecho, hubo un pedido de informes de un diputado muy enfrentado a Alberto, se llama Miguel Ángel Toma, que fue jefe de la CIDE con Duhalde, donde como diputado hace un pedido de informes para ver si había algún tipo de coimas que los funcionarios de la Superintendencia de Seguros le pedían a las empresas del sector. El pedido de informes es contestado en forma negativa, pero siempre se habló de irregularidades, ¿no? En ese sector. Digamos, nada de eso terminó en la justicia. No, terminó con un pedido de informes de diputados. Claro, pero nada más ahí se cerró. No, después hubo denuncias como la de Nudler en Página 12, que también se refirió al trabajo de Alberto en la superintendencia en esa época, junto con Claudio Moroni, los dos. Claudio Moroni, el que se menciona ahora para el Ministerio de Trabajo. Exactamente, Nudler en una famosa nota que fue censurada por Página 12 y que después se volvió viral en las redes, donde hablaba de favoritismo de Alberto para las deudas que tenían que sanear con las empresas del sector, ¿no? Debían tal cantidad de plata y terminan dándole mucha más. Y después de estas denuncias, de este punto oscuro, o por lo menos las denuncias que se hicieron, o los pedidos al Congreso, ¿cómo sigue la vida de Alberto Fernández? Alberto, después de la Superintendencia de Seguros, pasa al Banco Provincia, ya bajo el ala del dualdismo, porque se había pero se había alejado de Cavallo y Menem después de lo de la superintendencia. Pero ya con su vinculación con el peronismo. Sí, ahí ya estaba dentro del peronismo, claramente. Y con Duhalde termina siendo recaudador de la campaña del 99, donde Duhalde era candidato a presidente, que termina perdiendo con De la Rúa. En esa época, año 99, lo curioso es que Alberto compra propiedades, 2 propiedades en Barrio Norte, en Recoleta, justo en la misma época en que es recaudador de campaña. Seguramente lo puede justificar. ¿Y de ahí? Y de ahí ya empieza la relación con Kirchner.
En el año 95 conoce a Néstor. Hay dos historias. Una es la versión oficial de cómo conoce a los Kirchner, que es en una cena en Teatriz, el restaurante ahí en Recoleta, donde conoce un a los gran dos al hacedor mismo de tiempo. presidentes. Esta es la opinión de Franco Lindner respecto de la historia. ¿Qué historia? ¿Vieron la historia? Bueno, así es la historia de los políticos argentinos. La historia de Alberto Fernández contada por Franco Lindner. 8:34, 21:04 la temperatura a esta hora, sensación térmica, un cielo totalmente despejado, una mañana, diría casi de verano, y este momento es especial, el momento despertador. Dale. Proyecciones. Para estar siempre en tiempo. Y hoy este momento despertador justamente con los Guns. ¿Por qué con los Guns? Porque en este recital en vivo del año 2010 toca Robin Thicke. Robin Thicke, quien hoy cumple años, nacido un 7 de noviembre de 1971. ¿Quién es Robin Thicke? Robin Thicke, guitarrista principal de la banda Guns N' Roses durante 13 años entre el año 96 y el año 2011, trabajando en el álbum Chinese Democracy en la mayoría de las canciones. Guns N' Roses, banda de hard rock formada en Hollywood en la zona de Sunset Strip, alrededor de Santa Mónica en el año 1985. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía BA, que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales.
Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Estamos acá con Miguel casi en una sesión de profesorado. Porque, ¿qué te pareció a vos esta novedad de que Mauricio Macri y Marcos Peña se ponen un 8 sobre su gestión económica en estos años, casi hasta desconociendo el resultado electoral? Mirá, lamentablemente como macroeconomista es muy difícil calificar bien No, por supuesto. a Mauricio Macri. Mauricio rifó su presidencia antes de subir, cuando decidió que los desequilibrios macro y las distorsiones de precios relativos se resolvían cambiando el rumbo. Es como si uno tuviera un problema en el hígado y es bueno, salí a trotar, que te arreglás. Y el no explicitar la herencia, o sea, haber decidido mantener el déficit fiscal financiado con endeudamiento externo, hacer una política monetaria que en ningún país del mundo resolvió inflaciones crónicas, como son la meta de inflación determinando la tasa de interés, y de libertad, y dejar libertad cambiaria, como Colombia y Perú, decía él, era un ticket seguro al fracaso. Dependía de cuánto tiempo los ahorristas externos no se avivaban de lo que estábamos haciendo. Y en abril del 18 se avivaron y teníamos los récords de los últimos 35 años de desequilibrios fiscales y externos. Y los ajustes no es si uno quiere o no quiere. Vos, si te ganás 100 y gastás 120, tiene que haber alguien que te provea los otros 20. Y cuando ese alguien desaparece, no es una decisión ajustar. Es lo único que se puede hacer como la ley de gravedad. Y cuando el resto del mundo nos dijo, fíjate, de diciembre del 15 a marzo del 18 entraron 116.000 millones de dólares. ¿Cuáles fueron las fuentes? 80.000 para financiar el déficit fiscal, 5.000 solo de inversión directa extranjera y el resto bicicleta financiera. ¿Y en qué se usó los 116.000? Bueno, usamos 34.000 millones para tener déficit en cuenta corriente, o sea, gastar en Punta del Este, Santiago o Miami. Usamos 30 y pico también para acumular reservas y el resto fue el deporte nacional, formación de activos eternos, dolarizarnos, o sea, endeudamos al gobierno para poder atraer ahorro externo y que nos pudiera financiar nuestros excesos. Y la verdad, cuando eso se cortó, entramos en recesión. Estábamos moderadamente saliendo de la recesión en junio y julio y tuvimos la sorpresa de las PASO, que hizo un daño fenomenal a la economía. La economía volvió a caer, la inflación volvió a acelerarse, las cuestiones financieras generaron un daño real de magnitud y hoy de nuevo estamos cayendo y Dios sabrá cuándo paramos de caer. Ahora, hoy Alberto Fernández, al terminar la reunión con el presidente mexicano, dijo una frase que a mí me parece que tiene un alto significado y no sé si en beneficio de la actividad económica. Dijo, bueno, en la Argentina se va a sufrir, vamos a sufrir, lo cual, como si no viniéramos sufriendo, digamos, dijo que íbamos a sufrir más, en particular las empresas. Y señaló a las empresas energéticas. Ahora, al margen de ciertas empresas y ciertos sectores, a mí no me combina en la cabeza esto de decir que vamos a desdolarizar las tarifas, por ejemplo, de los combustibles y simultáneamente decirles
a los inversores extranjeros, sobre todo a las compañías petroleras, vengan a invertir en Vaca Muerta que van a cobrar en pesos. ¿Me podés explicar esto? ¿Quién le enseñó esto a Alberto Fernández o yo estoy profundamente equivocado con esta reflexión? No estás equivocado y es todavía mucho más grave que eso. Argentina no me digas que escuchaste más declaraciones de Alberto. No, Argentina enfrenta hoy 5 desafíos. Primero, necesitamos urgentemente reestructurar la deuda, para lo cual tenemos que mostrar algún superávit primario para decir, mire, algún esfuerzo estamos haciendo. No sabemos bien si queremos primero o después ajustar con el fondo, arreglar con el fondo. Todos los que han reestructurado, sobre todo defolteadores seriales como nosotros, necesitamos el sello de aprobación, si no, no nos creen. Después tenemos un fenomenal problema de política monetaria. Tenemos que emitir, si seguimos pagando la perversidad del reperfilamiento de la deuda, tenemos que emitir 70% de la base monetaria de acá a mayo. Después tenemos un problema extraordinario cambiario. Tenemos un cepo duro, eficaz en salvaguardar lo poquito que van a quedar de reservas disponibles en diciembre, pero absolutamente transitorio. Y luego tenemos una política fiscal que tenemos que mostrar algún esfuerzo para pagar lo que tomamos prestado. Y entonces, encima de todo eso, tenemos un pacto económico y social que coordina expectativas, que en todos lados es una política de ingresos complementaria a lo que decidas monetaria, fiscal y cambiariamente, pero que acá parece ser el instrumento, o sea que la coordinación de estos 5 desafíos excede mucho lo de Vaca Muerta. Vos necesitás, si querés tener, bueno, este es un país que ha decidido no ser estable. Es un país que ha decidido ser anormal. Todos nuestros vecinos tienen 2 o 3 de inflación y 4 o 5 de tasa de interés. Nosotros tenemos 60 de tasa de interés. O sea, somos el récord mundial de crisis macroeconómica y sin embargo la sociedad no hubo una línea del debate ni la campaña electoral sobre un plan de estabilidad y crecimiento. Nosotros lo que podemos aspirar son a soluciones de segundo orden, o sea, en el mejor de los casos emitimos, tenemos una política fiscal y una política cambiaria para tener 40, 45 de inflación el año que viene, y eso es lo mejorcito. Y si no coordinamos monetaria, fiscal y cambiariamente, tendremos aceleración de la inflación. O sea, tenemos 2 escenarios. Uno, inestable macroeconómicamente, pero no explosivo. Y el otro, inestable macroeconómicamente, pero explosivo. Entonces estamos en un mundo donde no paramos de caer, no paramos de aumentar la pobreza y la desigual distribución de la riqueza. Somos el récord mundial de crisis macroeconómica que afectan permanentemente el nivel de vida. Ahora, y no queremos ser estables, y queremos desdolarizar, o queremos ir contra natura. La sociedad es bimonetaria. Ahorra en dólares y algunos pagos los realiza en pesos. Date cuenta que eso no va a cambiar por decisiones administrativas. Pero ahora ahorrar en dólares va a ser casi imposible, salvo para los grandes. Un ratito, porque cuando vos tenés política monetaria y cambiaria a trasmano de lo que determinan las paritarias o lo que se arregla en una mesa absolutamente irrelevante, te puede ayudar 3 o 4 meses para quebrar la inercia, la indexación, coordinar un poco, pero si vos no tenés un programa de equilibrio general, todo lo que aparece son, le he encargado a Funado de tal este tema, al otro este tema. Nosotros hacemos coordinación entre las fundamentas de la macroeconomía, que la verdad el próximo presidente tiene razón. O sea, no cambia nada el 10 de diciembre. Estamos en caída libre, con una inflación que se acelera en noviembre, que se acelera con relación a octubre, y no sabemos a dónde vamos, pero además lo que deberíamos hacer no lo hacemos. Ahora, el próximo gobierno, si bien no tenés demasiados elementos, porque no se conoce plan,
no se sabe si quieren hacer siquiera un plan, no se conocen los funcionarios, uno va imaginando algunos, salvo algunos casos que sabemos que van a estar en la administración, tipo Nielsen, tipo Culfas, tipo Todesca. ¿Vos crees que Culfas y Nielsen son lo mismo? Bueno, me estás adelantando la pregunta que te iba a hacer, pero creo que se van a acomodar. Pero porque, con partes segmentadas. Y lo que nosotros necesitamos es tener, mirá qué viejo que estoy, el Mecano. O sea, vos necesitas la gente no sabe qué es el Mecano. Bueno, los jueguitos que se arman, los rompecabezas que se arman. Quiero hacer un avión y agarro las partes de uno y voy haciendo el avión para mi nieto o quien sea. O sea, vos necesitas armonía, coordinación. Si yo emito al 100, no puedo tener paritaria del 35. Si yo me voy en lugar del 1,5 de déficit primario que vamos a tener este año, porque además los últimos días son precalentamiento en el vestuario. O sea, estamos claramente haciendo lo mismo de donde salimos. O sea, la verdad que estamos aumentando el déficit fiscal, tenemos necesidades de emisión enormes, tenemos claramente que algún esfuerzo va a ser para los que reestructuremos la deuda, que obviamente no va a ser a la uruguaya, porque una solución a la uruguaya dentro de un año tenemos que reestructurar la deuda de nuevo. Ahora, Miguel, hay como una teoría. Una solución a la uruguaya nos va a llevar a tener que reestructurar la deuda otra vez, y Cavallo también alertó sobre un descontrol monetario después del 10 de diciembre. Así que bueno, ahí Miguel Broda explicaba en el programa de Roberto García lo que viene, ¿no? En su parecer, la necesidad de un plan y la necesidad de un ministro de Economía fuerte. Eso es lo que estaba diciendo en términos de que todo que tiene que ser controlado, todo tiene que ser coordinado, como cuando habla del Mecano. ¿Qué significa? Bueno, el rompecabezas, tener todas las piezas y todo articulado. Sigue la polémica porque Bolsonaro volvió a burlarse de la Argentina, unas horas después del papelón que hizo por Twitter cuando publicó que 3 fábricas se iban del país para instalarse en Brasil y luego lo borró frente a las desmentidas de las empresas. Ahora volvió a la carga con un video donde compara la economía brasileña con la economía argentina. 8 horas 52 minutos, 21:04 la temperatura, y le pedimos a Javi que nos presente el informe. Dale. Informe Rousseler. En el día de ayer el riesgo país volvió a niveles máximos y las acciones argentinas cayeron más de 5% en Wall Street. ¿Por qué? Y porque hay dudas por el gabinete y por la renegociación de la deuda. Después de una semana positiva, inmediatamente después de las elecciones, las grandes incógnitas sobre el futuro de la economía volvieron a impactar sobre los activos argentinos. Ayer se vivió una jornada muy negativa, aunque no hubo una explicación puntual. Más bien se trató de varias razones simultáneas, una partida de razones simultáneas. Primero, la falta de certeza sobre quiénes van a estar en los puestos claves para el manejo de la economía del próximo gobierno. El nulo avance en la renegociación de la deuda y las señales confusas que dejó Alberto Fernández en México pueden mencionarse como algunos de los motivos. La caída del dólar de la semana pasada pudo haber generado cierta confusión, dejando una señal de optimismo tras el resultado electoral y la imposición de controles cambiarios mucho más rígidos, pero en realidad la caída del dólar informal y del contado con liqui obedecen al millonario volumen que se había adquirido la semana anterior a los comicios. Nosotros dijimos que el mercado estaba sobrecomprado, cuando el Banco Central tuvo que vender una cifra récord de 2.700 millones de dólares en una semana. Una porción menor de esos dólares tuvieron que ser luego vendidos por los inversores, obviamente para conseguir pesos para efectuar las transacciones. Pero poco hubo allí un recambio de expectativas reales. Los bonos nunca llegaron a mostrar un repunte claro. En realidad, siguen pendientes de lo que puede definirse en relación a una futura reestructuración de la deuda. Los inversores siguen esperando quitas muy superiores a lo que transmite el próximo gobierno. En el entorno de Alberto siguen hablando de un canje amigable y de volverse mucho más duros con el fondo en la futura renegociación. Pero hasta ahora no hubo nada concreto sobre la mesa, más allá de un diálogo telefónico del presidente electo con Donald Trump el viernes a la noche.
La expectativa incluso era que durante la transición se ganara tiempo avanzando con las conversaciones con los acreedores. Pero hasta ahora no hubo contactos y ni siquiera se sentaron a charlar del tema los equipos técnicos del actual gobierno y del gobierno entrante. Hay razones para apurar todo lo posible estas negociaciones, ya que la Argentina enfrenta fuertes vencimientos. Solo hasta fin de año tiene 1.500 millones de dólares de bonos en moneda dura, pero también tiene muchos vencimientos en pesos, en particular en LECAP y en particular en el BOPOMO. Sí, así se llama, el BOPOMO. No es joda, es así, Bono de Política Monetaria, BOPOMO. En la medida que sigan avanzando las semanas sin avances, será más difícil afrontar los vencimientos de los primeros meses del año. Una opción que circuló es que el nuevo gobierno opte por avanzar en un canje rápido de deuda local, que representa el 90% de los vencimientos del 2020, para después concentrarse con más tiempo en los bonos internacionales. La falta total de certeza sobre la deuda volvió a los bonos a niveles mínimos desde que comenzó la crisis posterior a las PASO. A niveles cercanos de 2.300 puntos de riesgo país, el mercado espera una quita del orden del 50% sobre el valor nominal, lo que significaría una renegociación agresiva. O sea, el mercado espera una quita del 50%. El mercado se está preparando para lo peor, eso es lo que estoy diciendo. Tampoco se supo mucho más del gabinete económico. Y existen pocos indicios de quién va a estar al frente del Banco Central. Por el momento, el nombre que más suena para economía es el de Matías Culfas, sin confirmación. Las expectativas de nombres más ortodoxos para el manejo de una economía en situación crítica se van evaporando con el paso de las semanas. Y aunque puede haber un margen para sorpresas hasta ahora, ninguno de los nombres que circulan entusiasman al mercado y a los inversores. Tampoco se sabe cuáles van a ser los planes en materia fiscal. ¿Habrá equilibrio primario de las cuentas públicas el año que viene? No está claro si se va a avanzar en esta dirección con rapidez o volvemos al gradualismo. Bueno, un dato fundamental para saber cuál podría ser la propuesta de reestructuración de deuda. Las acciones argentinas que cotizan en New York vía ADR ayer tuvieron caídas muy fuertes, entre el 3 y el 5%. Aunque la rueda también estuvo muy influida por la venta de papeles brasileños, los precios continúan cerca del piso, no muestran reacción significativa. La economía seguirá cayendo en los próximos meses y algunos sectores estarán más afectados, como los bancos y las compañías energéticas que hoy tienen el mayor peso en los índices. Banco Francés con una caída del 5,5%, Banco Macro de 3,6%, Banco Superville con una caída del 4,9%, Mercado Libre con una caída del 0,4%, Loma Negra con una caída del 3,9%, Ternium con una caída del 2,8%, Tenaris con una caída del 1,9%, Telecom con una caída del 6,9%, Pampa con una caída del 6,1%. Bueno, algunos de los datos. Alberto Fernández no va a gozar de la luna de miel que tiene la mayoría de los presidentes ni bien asumen. Al contrario, a medida que se acortan los tiempos para su llegada al poder, mayor será la presión de los inversores que quieren datos concretos sobre lo que se viene. Su paso por México dejó poca certeza sobre lo que se viene y al mismo tiempo mostró que al futuro gobierno no le va a ser sencillo manejar la agenda internacional a partir de un posicionamiento muy diferente al posicionamiento de Mauricio Macri. Bueno, algunos de los datos que andan dando vuelta también y algunos de los papers que andan dando vuelta hablan y se hacen a la idea de que Alberto va a debutar con una ley de emergencia económica. O sea, según los números de los fondos de inversión, la acumulación de cuentas a pagar va a obligar al presidente a tomar medidas drásticas para evitar una crisis inflacionaria. Y la pregunta recurrente que se formula ya los principales fondos de inversión, los mismos que en las últimas jornadas analizaron el caso argentino y mantienen fluidos contactos con funcionarios, es: ¿Argentina tiene posibilidad de ir a una hiperinflación? Y a primera vista puede parecer una preocupación exagerada, pero la cuestión surge en cada contacto entre los profesionales. En realidad, se trata de una preocupación lógica cuando se considera la involución de la economía nacional desde hace un año y medio. El escenario de la Argentina no ha dejado de deteriorarse. A pesar del auxilio financiero de las medidas monetarias extremas, en 19 meses la cotización del dólar más que se triplicó y las reservas se fueron por un colador. Justamente sin acceso a los mercados, ni para tomar dólares, ni para tomar pesos,
Y con los vencimientos que se avecinan en ambas monedas, desde los fondos de inversiones globales se preguntan cómo hará Fernández para evitar el colapso de la economía. Los abultados compromisos de moneda local, que incluye además un gasto previsional en aumento, podría implicar mayores presiones sobre el tipo de cambio que el estricto cepo no podría contener, lógicamente, sobre el contado con liquidación. Tan grave es el tema que ya está considerada la posibilidad de un reperfilamiento sobre los mismos títulos que fueron reperfilados por la CUNSA. ¿Qué tan alarmante es la situación financiera que le espera al nuevo gobierno? Marina Dal Poyetto, en su último informe, dijo: el principal problema de la Argentina está concentrado en los vencimientos del 2020. 29.200 millones de dólares, de los cuales 25.400 corresponden a títulos locales y 3.800 millones a legislación extranjera. Poco más de la mitad de estos vencimientos son en pesos, letras y bonos, todos emitidos con ley local, y el resto en dólares, una tercera parte ley internacional y 2/3 partes ley local. En concreto, de los 29.000 millones que vencen en el mercado en el 2020, 11.900 millones y 869.000 millones de pesos ocurren durante los primeros 6 meses del gobierno. Con semejante marco, los administradores de fondos globales con intereses en Argentina trabajan con la expectativa de que ya durante las primeras semanas Alberto Fernández pondrá en marcha un paquete de iniciativas para hacer frente a la crisis. Estos inversores con estrechos contactos políticos en el país están convencidos de que Fernández pondrá en juego ya al inicio un set de medidas con el objetivo de dar vuelta a las expectativas negativas. Dar alguna certeza sobre lo que se viene en un escenario donde el descrédito es total, el desplome de la demanda de pesos es histórica, la economía real no deja de caer, los precios empujan la inflación más arriba y la única cobertura que hay es el dólar, que por el cepo su compra ha quedado totalmente prohibida. Los financistas tienen la certeza de que apenas asuma Alberto pondrá en marcha un paquete de 3 grandes anuncios, que debería ser un proyecto de ley de emergencia económica, una especie de protección legal a funcionarios que deberían tomar algunas medidas controvertidas y no querrán quedar expuestos a litigios judiciales. Hay que tener en cuenta que algunas decisiones se van a relacionar con una posible especificación de las tarifas de servicios públicos. De hecho, esta iniciativa ya fue adelantada por Fernández. A lo anterior habría que añadirle la chance de un congelamiento de esas facturas durante un plazo de 6 meses a 12 meses. Después de la crisis 2002, en la Argentina también se había aprobado una ley de emergencia económica que estuvo en vigencia 16 años hasta el 2018. Esa norma le permitió al gobierno kirchnerista mantener la factura de luz y gas sin cambio por varios años. Lo mismo que la discrecionalidad sobre la aplicación de los fondos del presupuesto, la doble indemnización para trabajadores que eran despedidos de las empresas. Fernández también enviará un proyecto que se considera estructural para crear el Consejo Económico y Social, que dará amplia participación a los sectores políticos y personalidades destacadas de la vida del país. Un tercer punto estaría dedicado a la reestructuración de la deuda que los propios inversores vislumbran como impostergable. Una decisión que debería quitarle la incertidumbre que hoy hay, por la sencilla razón de que a la Argentina no le alcanzan los dólares para cancelar sus compromisos y que si emitiese todos los pesos necesarios para pagar, el riesgo de un fogonazo inflacionario aumentaría sensiblemente. De ahí, con los números mostrados más arriba, los inversores preguntan si el próximo paso de la crisis será una ola hiperinflacionaria. Bueno, según analizan estos mismos administradores, Fernández no tendrá otra opción que alargar los horizontes de la deuda pública en todas sus variantes, tanto en pesos como en dólares, tanto legislación local como internacional. En todo caso, la diferencia sería en su implementación. La deuda bajo jurisdicción local podría reperfilarse por decreto y por el pasivo bajo ley internacional no queda otra alternativa que enviar una ley al Congreso y a partir de ahí sumar adhesiones. Por último, se espera un set de medidas para paliar la crisis de la economía real. Sobre el escritorio de uno de los gerentes de inversiones hay una lista con posibles decisiones, desde el plan contra el hambre ya anunciado por Fernández hasta una ayuda extraordinaria de 3.000 pesos para jubilados y pensionados y beneficiarios de la UH. Por el lado financiero, la posibilidad más palpable menciona una reducción sensible del rendimiento de las LELIQ, con el objetivo de bajar el costo del financiamiento para el Estado y la chance de que los bancos vuelvan a prestarle al sector privado. Claro, siempre y cuando esto regenere confianza y tanto las empresas como el público busquen tomar deuda para expandirse. Durante su paso por México dio a entender lo que en la City y Wall Street dan por hecho que hay cepo para rato. Dijo, lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo en materia de dólares
el 10 de diciembre no es una fecha mágica, cambia un gobierno, pero no la realidad económica y la percepción que lo que quiso decir es que el cepo recién podría flexibilizarse de alguna manera hacia mediados del año que viene. Ahí habría mejor escenario si todo sale bien, si se logra la estabilidad financiera y hay una verdadera mejora de expectativas. ¿Por qué mitad del año que viene? Porque en ese momento ingresarían los dólares de la cosecha gruesa que ayudarían a engrosar las reservas del central. Es prematuro un análisis sobre la magnitud de una flexibilización, pero algunos analistas mencionan que el tope, llegado el caso, podría volver a elevarse de los $200 a 800 o a $1.000. El supercepo actual genera una ineficiencia mayúscula y distorsiona toda la economía. Es un golpe a la actividad mayor de lo que veíamos. Por eso mismo, una vez ganada la estabilidad, habrá que evaluar una flexibilización. ¿Quién dice esto? Economistas del Frente de Todos. Bueno, el próximo jefe de Estado sabe que tendrá condicionantes de todos lados. Presión desde la ortodoxia económica, que advierte que el actual cepo es insostenible, pero también está condicionado por la fría realidad que imponen las cuentas y las arcas estatales. En principio, están todos los elementos dados para que vea la justificación de dictar una emergencia económica. Emergencia económica es otro de los puntos que obviamente se está tratando y se está viendo y se está analizando como uno de los temas centrales. O sea, deuda, inflación y tipo de cambio. Inminente anuncio: YPF hará su primera exportación de gas licuado de su historia como último acto en la era macrista. Uno de los temas que obviamente va a sorprender, o por lo menos va a halagar al presidente, que lo único que habla el presidente Macri desde que se fue ahora, lo vimos ayer, anoche, en el 150 aniversario del Diario La Nación, es que él va a quedar como jefe de la oposición y va a ratificar que sí se puede. Mientras tanto, el gobierno toma deuda por otros 5.000 millones de pesos del sector público con otra letra del Tesoro. Volvemos a repetir que el Mingo Cavallo alertó sobre un descontrol monetario después del 10 de diciembre. Obviamente, todo esto tiene que ver, sí o sí, con lo que hablamos recién. Los inversores ya se hacen la idea de que Alberto debuta con una ley de emergencia económica. 9 horas 7 minutos, 21,4 la temperatura, 21,4 la sensación térmica, dicen que va a 30 grados, no sé, el que vino preparado ya para el verano es el señor Grimaldi, está preparando su agenda de contactos para cuando salga de la radio, está viendo para dónde va, si pileta, si playita. No. ¿Cómo viene el día, Grimaldi? ¿Qué dice? El día viene de laburo fuerte, hasta las 8 de la noche por lo menos. ¿Cómo laburo fuerte hasta las 8 de la noche? En una reunión que tenemos con el jurado de los premios de la televisión por cable. Ah, mire usted. Así que hoy es un día de trabajo. Uh-huh. Estamos ahí viendo, sobre todo hay mucho material del interior, y a mí me tocó evaluar, como todos los años en general, hace bastante que lo hago, programas de televisión de la TV por cable de periodismo de opinión. Uh-huh. Hay muchos, ¿no? Hay muchos en el interior, en casi todos los, porque se evalúan 6 categorías de canales, uh-huh, de acuerdo al poderío que tienen y a la llegada que tienen. Claro. Hay canales chicos de poca envergadura económica, uh-huh, financiado por el supermercado del pueblo. Claro. Después hay ciudades un poco más medias. Hay canales de universidad, hay canales estatales, sí, seguro. Sí. Y después tenés... Y hay privados que dependen de los grupos grandes. En las 2 categorías superiores, los canales de las capitales del interior, puntualmente en la categoría 5, y en la categoría 6, fundamentalmente la capital federal, el Gran Buenos Aires. Y hay un lindo material, porque se descartaron un montón de programas, pero han quedado varios de La Nación Más, puntualmente. Uh-huh. Ah, mira vos. Hay otro del Canal de la Ciudad, bueno, uh-huh, manda TN, manda... yo tengo algunos vistos, de La Nación Más, hay varios, no puedo decir quiénes, pero varios, de gente conocida, y me parece que este año... algunos programas han sido muy buenos. Exactamente, este año han marcado un poco el rumbo, ¿no?, del periodismo de opinión.
Sí. Yo veo mucho en el interior, sobre todo en la zona de Santa Fe, que es donde generalmente voy, y hay canales de cable con bastantes programas. Bueno, Rosario siempre ha sido una zona de periodistas que luego se han proyectado a Buenos Aires, ¿no? Lo mismo Córdoba, ¿no? Lo mismo Córdoba. Después, bueno, esto que yo te contaba recién es del rubro periodismo de opinión, pero después hay otros jurados que evalúan programas de tono agropecuario, otros de cuestiones culturales, otros de partes más técnicas como la música o hacen evaluaciones sobre la producción. Bueno, es interesante porque una vez por año se entregan esas estatuillas que van a un nicho, que no son el gran Martín Fierro, pero ahí hay algunos lugares de muy buena producción. Hay un canal en San Rafael, Mendoza, que tiene un programa que generalmente es premiado porque es de gran calidad, puntualmente sobre cuestiones policiales. El conductor sabe, entiende, supongo yo que es abogado, y ayer vi justamente en Canal 13 un material provisto por ese programa. Ajá, mira vos. Así que realmente, yo te digo, hace bastante que lo veo, no entiendo cómo no lo han llamado de Buenos Aires, porque es muy riguroso, ¿viste? De buena calidad. Hace 2 o 3 años trajo un programa donde él se subió al helicóptero de una fuerza de Mendoza, que no sé cuál es, para ir a detectar granizo en las alturas, por ejemplo. Sí. O presenta pericias. Cosas que acá no se ven. Que no se hacen, Pero bueno, así digo, la televisión del interior del país tiene muy buen material. Muy buen material. Mira qué bueno. En no solo en la Pampa Gringa, en Salta, en la Patagonia. Sí. Mendoza, San Luis. En Villa Gesell, en todos lados. Mira qué bueno. Así que bueno, laburaré toda la tarde. Bueno, tendrá que ver eso. Y somos como un grupo como de 15 personas. No es un grupo que está revisando el periodismo, como es lo que... No, es otra cosa. Están premiando el periodismo. Yo revisé para premiar. Porque usted ya anda revisando como otros que quieren revisar, ¿vio? Sí, pero ayer le preguntaron al presidente. El presidente, sí. Electo. Todavía. Sí, electo. El otro también estuvo. Esto de tener 2 presidentes en simultáneo es impresionante. ¿Estuvo en la plaza anoche, me contaron? Estuvo... hizo una arenga placera. Estuvo en el aniversario de la Nación. Sí, yo sé, pero me dijeron si Mitre se levantaba... Bueno, pero Mitre no. Estaba Hernán Zaguiera ahí. Pero el hombre aparentemente estaba eufórico, ¿no? ¿Qué quiere? No sé qué pero quiere. se está yendo 41. contento. Está yendo contento. Entonces se está yendo como cuando el Chelsea pierde 4-2 con el Manchester City. Y 4-2 es 4-2. Podría haber sido 6-1, dice. Entonces se van así. Se van diciendo, la economía no fue mal, pero en todo esto no fue bárbaro. Y nosotros recibimos este país, dice. Ahora digo, muchos dicen, ¿y por qué no dijeron eso cuando llegaron? Entonces, exactamente, bien, ¿no es cierto? Pero, yo soy uno de los que digo. Ayer Alberto, y esto lo vamos a tener como constante, le mandó un mensaje. Nos dejan un país sin reservas y en default. Sí. Pero ese mensaje no es para Macri, ni para nosotros. Ese mensaje es para horadarle la cabeza a un montón de gente que cree en Fernández y que cree que lo anterior no tiene nada que ver con esto que ha sucedido durante los últimos 4 años. No, nada que ver. Nosotros sabemos que sí. Obvio, ¿no? Obvio. ¿O hay que olvidarse? No hay que olvidarse. No hay que olvidarse. Digo, esto es esto es basura amontonada. De arriba para abajo todos son culpables. ¿Querés arrancar cuándo? ¿1930? Claro, vamos a 1930. 70 años. Bueno, usted vio que durante el gobierno de Macri en su discurso ha ampliado, ha sido como un triángulo que se ha ampliado así, y ahora ya es un plano más o menos, donde de entrada decía que era un problema puntual, chiquito, después teníamos un granizo, después teníamos una tormenta, después teníamos un tifón, y después ya empezamos a hablar de los 70 años de decadencia argentina, ¿o no? Yo fui a 90 recién. Por eso. Pero nadie puede declararse prescindente en la responsabilidad. No, a mí yo lo que estoy viendo es, ayer lo que me pegó es el tema sin mercados acá, sin mercados, con lo cual ayer teníamos precios limpios. ¿Por qué digo esto?
Porque cuando todos los días vemos los precios de los activos argentinos, no están limpios. ¿Qué quiero decir? Sí, que acá hay traders que van y vienen, entran, salen. Claro, pero hay un montón de instrumentos que nosotros vemos la cotización que están influidos por la operatoria del contado con liqui. Claro. Que ayer no operó. Que ayer no hubo. Entonces ayer los precios que tuvimos fueron, nadie de acá del mercado local ayer hizo el contado con liqui, pero lo puedes hacer. Entonces, ¿qué hizo? Estos mercados de ayer operaron puros. Bueno, los bonos superaron los 2.300 puntos de riesgo país, cayeron 5%. Y todas las acciones argentinas cayeron entre el 3 y el 7%. Entonces digo, todas las acciones que cotizaban en New York y algunos cotizaban acá, porque acá hubo rueda. Menor volumen, porque obviamente no había plata y todas esas cosas que tienen que ver con la cuestión bancaria, pero ayer fue un mercado limpio. Está bien, fue influido porque mercados internacionales también cayeron, pero la magnitud de la caída de Argentina. Los bonos hoy están cotizando para una quita del 50% de capital. O sea, están esperando lo peor. Claro. Y después, bueno, la versión de hoy más fuerte es esta última que acabo de leer, que es la que dice que se viene una ley, flor de ley de emergencia económica, ¿no? Donde yo le decía ayer que me parece que con los bonos se refinancia todo con un decreto y chau. Y listo. Y después la parte internacional vemos. Total, la parte internacional de lo que vence el año que viene, de los 30.000 millones que vence el año que viene, son 3.000. Que 3.000 tranquilamente se pueden pagar con reservas. Supongo. ¿No es cierto? Y el resto, los 20 y pico de mil restantes, es todo ley local. Bonos ley local, como surgen con un decreto, se modifican con otro. A eso voy. Entonces, directamente ya estaría como armado. Y con todo esto viene también el Consejo del Salario, bueno, todo esto. Sí, bueno, todo eso. Todo lo que estuvimos hablando estos días. Ahora, yo te hago una pregunta ya, pero estrictamente desde mercado. ¿Es verdad lo que vos comentás con respecto a que ayer hubo precios mucho más transparentes y sin la incidencia del contado con claro, liqui? Sí. Ahora, el riesgo país sube. Sí. Son las declaraciones de Santiago Cafiero. Sí, no es Macri. No. Digo, yo lo entiendo, Alberto, que tiene que echar la basura bueno, para el costado. Lo hablábamos ayer acá en el pase con Carlos Clerici, cuando salió lo que había dicho de que Cristina va a tener un rol importante. Por eso, yo creo entonces que yo dije, bueno, bárbaro, listo. Agreguémosle punto al riesgo país. Obvio. Cristina es un hombre que espanta inversores, ¿no? Que hubo una nota en el Financial Times el otro día, sí. Una nota que salió en el Economist, digo los medios internacionales donde se escribe cómo nos están viendo desde afuera. Quiere decir que estamos viviendo en este momento dos relatos, el relato de Alberto y el relato de Mauricio. Claro. Y lo que tenemos que hacer los periodistas, en todo caso, es desmitificarlos. Sí. Tenemos que decir, bueno, mire, la verdad pasa por acá. Sí. La verdad pasa que Cristina espanta. La verdad pasa que no tenemos un mango, la verdad pasa que los 4 años del macrismo fueron terribles en materia económica, pero la verdad pasa por todo lo anterior, por lo que dejaron estos muchachos que van a volver ahora, y por el miedo que a los mercados le impone un día después de las PASO, porque claro. La debacle eso fue terrible. Comenzó allí. Ahí por un cambio de expectativa. Exactamente. O sea, la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder claro. Es lo que produjo todas las corridas. Todas las corridas. Las corridas, subida de riesgo país, o sea, raje de los hasta el viernes dólares. Anterior a la PASO, los mercados estaban montados en que había 3-4 puntos de diferencia, esto iba a un balotaje y ganaba Macri. Ese era el concepto. Sí, claro. Mercado estaba y empezó a estar sobrecomprado. Se equivocaron fulero la mayoría de las encuestadoras, porque vamos a decir la verdad, algunas pagas, otros no. Me acuerdo de un banco brasilero que sacaba estadística cada 3 días, ¿te acuerdas? Bueno, sí, claro. Bueno, todo eso montó a partir de ahí un desplome de precios del 50% en un día. Y una devaluación del 30% en 5 minutos. Me acuerdo que hasta el Banco Central decía que tenía alineado con el fondo una banda para trabajar. La banda pasó así, ni lo vimos la banda. Se borró la banda y el dólar saltó de 40 a 60, punto, chau. ¿Por qué? Porque Alberto había dicho que 60 era un buen precio. ¿Te acordás que era el tema? Bueno, de ahí en adelante empezó todo esto que estamos viviendo desde agosto hasta acá y falta un mes, se entrega el poder
y esto de tener dos presidentes, donde se dividen en dos las tendencias para el año que viene, los muy pesimistas y los no tan pesimistas. No hay optimistas. No, claro, claro. Obvio, ¿no? Bueno, en la encuesta de ideas se vio. La encuesta de ideas, en la encuesta de Bernstein del otro día. Sí, claro, de expectativas. ¿Cómo se llama? De expectativas. Y bueno, ahí se ve tranquilamente lo que se ve para el año que viene. Y yo creo que siempre, ojo, me parece que los empresarios en esas encuestas son mucho más suaves de lo que realmente hablan los de récord, ¿no? A eso me refiero. Claro. Vos te los encontrás en cualquier cóctel, te pones a hablar y lo que te Pero dicen... vos no te preocupes, porque le van a dar a la maquinita. No, bueno, después vendrá una devaluación. Vos estás hablando de la máquina esperanzadora, está bien, No, listo, bueno. listo, me parece bárbaro. Maestro, me voy. Creo que tengo una nota. Me por voy, eso. sí, ya te estaba haciendo las señas. Las mujeres estamos en siempre eso. las Estamos mujeres. en eso, estamos Siempre en las eso. mujeres. La productora es No, así. no me meto en tema de género porque van a tener su ministerio ahora, así que dejémoslo ahí. ¿En serio? Sí, van a tener su ministerio. Así que ¿Vendrá el Ministerio del Hombre también? No sé, vamos a ver. Lo voy a llamar a Hangling para dice eso. que Alberto va a revisar los nombramientos que hubo en los ministerios. Sí. Bueno, ahora, a ver, Marquitos Peña, aprendé. Sí, ¿por qué no, llegó tarde. ¿Por qué no revisaste los nombramientos de la Claro, cámpora? Bueno, claro, listo. claro. Gente 9 y 20 se quedan con Hugo y todo su equipo. Nosotros mañana a las 8 vamos a estar haciendo nuevas proyecciones. Chau, que tengan un buen día. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,